Vamos a continuar entonces, hermanos, digamos, estudiando acerca de la doctrina del pecado. Hoy día me corresponde entregar el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable, hermanos? Voy a leer el capítulo 12 de Mateo, versículo 31. Por tanto, os digo, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Disculpe, hermano. Volví. Este pasaje ha presentado siempre alguna dificultad para su interpretación. Ahí sí, hermanos. Pero podemos llegar a conclusiones bíblicas si seguimos el principio de la sana hermenéutica tomando en cuenta el contexto del pasaje. Un grave error en el cual muchos caen a la hora de interpretar las escrituras es no tomar en cuenta el contexto del pasaje. La Biblia es un libro que lleva un hilo de pensamiento desde el principio hasta el fin. En ella no hay contradicción alguna. Ella misma es su mejor intérprete. No podemos tomar los pasajes aislados. Y sacarlos de su contexto, o lo que podríamos decir el texto pretexto, ¿cierto? Con que algunos tergiversan las escrituras, como hay sectas y hay algunas iglesias, ¿no es cierto?, que aíslan pasajes para su propio beneficio o ganancia. Entonces, no podemos tomar paisajes aislados, vuelvo a repetir, o versículos aislados y sacar de ellos conclusiones sin tomar en cuenta el resto de la palabra. Esto es peligroso y sencillamente conduce al error. Para entender el significado del pasaje en estudio, debemos partir desde el versículo 22. Voy a leer desde el versículo 22, hermanos, del capítulo 12 de Mateo, hasta el 32. La palabra del Señor dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, vuelvo a leer, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Pero el que no le será perdonado. A cualquiera que dijera alguna cosa contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hasta ahí, hermanos, este pasaje de Mateo 12, 22 al 32. El Señor había sanado a un hombre que estaba poseído por un demonio, el cual le causaba ceguera y ser mudo.
Cuando Jesús libró al hombre de la presencia del demonio, éste recobró el habla y la capacidad de ver. La mayoría de las enfermedades no son producidas por la presencia, eh, por la pres- por la presencia de demonios, sino que obedecen al desgaste natural del ser humano, del cuerpo humano, que presenta a causa de la maldición dada por Dios en la caída original. Todos los hombres heredamos cuerpos que un día volverán al polvo de la tierra, pero el personaje del pasaje en estudio estaba enfermo por una presencia maligna y diabólica. Este milagro de Jesús produjo una profunda admiración en el pueblo, que se preguntaba, ¿no será este el Mesías prometido? ¿No será este el hijo de David? Muchos estaban siendo inquietados para creer en él, porque las señales que los profetas habían predicho que caracterizarían la venida del Mesías Redentor estaban siendo cumplidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto preocupó en gran manera a los fariseos, que ellos no estaban interesados en reconocer al Mesías. Solo pensaban en ocupar los primeros lugares, en ocupar lugares de preeminencia. Ellos estaban interesados en ser los primeros, ¿cierto? Obviamente hablamos de preeminencia religiosa. El pueblo estaba viendo al Mesías que obraba milagros, pues más los fariseos veían a un hombre sencillamente mentiroso e impostor. Estos religiosos habían cerrado sus mentes y sus corazones para no creer que Jesús fuera el Mesías prometido. Ellos conocían las Sagradas Escrituras de manera profunda y sabían que el Mesías haría estas cosas, mas no estaban interesados en reconocerlo, pues Jesús había denunciado su superficialidad religiosa y su alejamiento de Dios. El versículo 25 dice que Jesús conocía los pensamientos de los fariseos, es decir, conocía lo que habían dentro de sus corazones. Él sabía que sus corazones, los corazones de estos religiosos, estaban cerrados para no aceptar la verdad que se revelaba en Jesús, a pesar de las claras evidencias que no deseaban, por supuesto, aceptarlas. Su corazón se había endurecido de manera consciente, siendo así el endurecimiento voluntario de estos religiosos. Entonces, en afán de no aceptar su mesianidad, la mesianidad de Jesús, aducen que las obras de Cristo fueron realizadas por obra de Satanás. ¿Habían investigado estos fariseos el origen y el poder de Jesús? No, ellos no estaban interesados en conocer la verdad, solo deseaban desacreditar al Hijo de Dios. Si tan solo hubiesen abierto su corazón para conocer la verdad, entonces, de una manera fácil, hubiesen visto en Jesús el cumplimiento de las profecías. Cuando el hombre endurece su corazón de manera voluntaria y consciente, entonces no queda más camino que seguir endureciéndose contra Dios. Esto fue lo que pasó con el faraón en el tiempo de Moisés. Él se endureció contra la voluntad de Dios y su camino fue seguir rebelándose contra el Rey de Reyes. Jesús no deja a estos fariseos en su ignorancia, sino que con amor divino, con amor de Dios, con amor sobrenatural, les explica lo absurdo de sus suposiciones y trata de conducirles a la verdad. Todo reino está dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Versículos 25 y 26 del Mateo 12. Luego de explicarles lo absurdo de sus acusaciones, pasa a hacerles ver que esta blasfemia no podrá ser perdonada, porque no hablaron en contra del en contra de Dios el Padre o del Hijo, sino contra el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿por qué hablar contra el Espíritu Santo es tan grave y terrible?
La palabra que se utiliza en este pasaje es blasfemia. En el griego, la palabra usada para blasfemia significa el uso de un lenguaje insolente dirigido contra Dios o contra el hombre, la difamación, la burla, la injuria. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos. Efesios capítulo 4, Efesios 4, 31. Voy a darle lectura entonces, hermanos, a Efesios 4, 31. La palabra del Señor dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. En Colosenses capítulo 3, Colosenses 3:8, la palabra del Señor dice: pero ahora dejad también, dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y Primera de Timoteo, vamos a leer, hermanos, el versículo 6, 4. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: 6, 4. Dice: está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Toda blasfemia contra Dios no quedará impune, sino que recibirá su castigo merecido. Esto es lo que nos deja ver la santa ley de Dios cuando dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Podemos ser cuidadosos en cómo utilizamos el nombre de Dios. Cuán irreverente somos en comparación con los creyentes del Antiguo Testamento, quienes no se atrevían siquiera a pronunciar el nombre de Dios, por temor a no ofenderlo, usándolo vanamente. Ahora nosotros somos descuidados al utilizar el santo nombre de Dios incluso para cosas superfluas y vacías, por lo tanto, vanas. Por ejemplo, si estamos martillando y nos damos con el martillo en uno de nuestros dedos de la mano, ¿cierto? Pronunciamos el nombre de Dios. Si nos desprendemos por algo, mencionamos el nombre de Dios. Si nos sorprendemos por algo, muchas veces mencionamos el nombre de Dios o de Jesús. Y así por cualquier cosa mencionamos el nombre de Dios. Creo que nos hace falta ir a las Sagradas Escrituras y ver cómo Dios pide que su santo nombre sea reverenciado. Porque el nombre de Dios es más que simplemente un título. Representa a la persona que lo posee. No obstante, incluso el nombre de Dios vanamente, usar el nombre de Dios vanamente es un pecado que puede ser perdonado. El apóstol Pedro fue perdonado de haber ofendido a Jesús, de haberlo negado y hablar maldiciones en su contra. Vean ustedes lo que dice Marcos capítulo 14. Versículo 71. Dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Estaba hablando Pedro cuando hizo una de sus negaciones. Y miren lo que dice, hermanos, a continuación, Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. La palabra del Señor dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Y el versículo 17, la tercera vez, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Se da cuenta, hermano? Después de haber maldecido, como lo acabamos de leer en Marcos capítulo 14, versículo 71, cuando blasfema, maldice, perjura en contra de Jesús, sin embargo Jesús vuelve otra vez a darle la oportunidad a Pedro, perdonándolo. Ahí está implícito que Jesús perdona a Pedro y le da entonces una nueva oportunidad, ¿verdad? Después de aquel acto grave que cometió el apóstol. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no podrá ser perdonada. ¿Por qué? Porque la función del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículo 8. La tercera persona de la Trinidad actúa en el corazón del hombre y con una influencia santa trayéndole a la convicción de que es pecador y necesita reconocer a Jesús como su Salvador y Señor. Cuando el hombre cierra su corazón de tal manera que rechaza la influencia del Espíritu de Dios, que procura convencerle, entonces, quien podrá convencerlo de su necesidad espiritual, ya no queda más esperanza. Nadie más podrá hacerlo. Aunque Dios le muestre sus maravillosas obras o sus maravillas a través de sus siervos, este hombre que se cierra completamente a la influencia del Espíritu Santo ya no podrá creer en Cristo, ni buscará su favor, pues solamente el Espíritu de Dios podrá convencerlo de su necesidad. He aquí la respuesta de por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonada. Los fariseos a los cuales Jesús dirige sus palabras estaban cerrando toda posibilidad de ser convencidos por el Espíritu Santo de Dios de la necesidad que tenían de Jesús como Salvador. Ellos no querían ver la revelación del Espíritu que el Espíritu daba de Jesús. No aceptaban las palabras de Cristo cuando éste los confrontaba con su pecado. Pero tampoco querían ver las obras milagrosas que Jesús hacía como testimonio de que Él era el Mesías esperado por Israel y que le salvaría de sus pecados. Su blasfemia consiste en rechazar la obra de convicción del Espíritu Santo, adjudicando su labor a la labor de Satanás. Preferían creer que Satanás estaba dividido y en contra de sí mismo, expulsando los demonios de los hombres en vez de ver lo que era claramente la obra de Dios. Eran tan ciegos como aquel que se saca los ojos para no ver, o se tapa los ojos para sencillamente no ver. Su corazón se había endurecido en contra del Mesías, y cada día lo endurecían de tal forma que aunque Dios mismo se les estaba revelando de manera clara con obras milagrosas, preferían creer que Satanás se había dispuesto a ayudar a las personas en vez de mirar lo que era obvio, que Jesús era el Mesías, que había venido para dar liberación espiritual a su pueblo. Aquí está la blasfemia del Espíritu Santo. Un hombre que rechaza de manera consciente y categórica la voz del Espíritu, que le puede convencer de pecado. ¿Podrá arrepentirse de pecado alguien que no ha sido convencido como pecador? ¿Podrá venir a Cristo
en busca de su ayuda a alguien que no sabe la necesidad espiritual que tiene? De ninguna manera. Es por eso por lo que Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, ¿cierto? Sino, decía Jesús, los enfermos. ¿Y por qué? Porque no he venido a llamar a justos, decía Jesús, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, 31 y 32. Ahora, ¿habrá algún hombre en esta tierra, excepto Cristo, que haya nacido sano espiritualmente y no necesite médico eterno? Absolutamente no. Todos nosotros, todos los hombres, hemos nacido con la putrefacción del pecado y enfermos necesitados de Jesús. Pero Jesús se refiere a que Él vino a sanar solo a aquellos que reconocen su propia necesidad o pecaminosidad, ¿cierto? Y acuden a Él en busca de salvación. Los fariseos pensaban que ellos no necesitaban del Salvador. Ellos creían, sencillamente, ellos creían que eran lo suficientemente buenos como para estar bien con Dios y no escuchaban la voz del Espíritu que les mostraba su pecaminosidad y les inducía a buscar ayuda en Jesús. Yo recuerdo, hermanos, de un ex colega, porque ella no es pastor, pero él dejó a su familia. Dejó a su familia y él se puso un cintillo acá. Y ese cintillo decía, soy un hombre bueno. A veces creemos, hermanos, que somos tan buenos que no necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos piensan que no necesitan escuchar el Evangelio porque eran religiosos. Y los corazones de los religiosos se engordan con su pecado de orgullo espiritual. Y luego terminan creyendo que son tan buenos como Dios mismo. Ellos piensan que no necesitan escuchar el Evangelio, vuelvo a repetir. Y si algún día asisten a un culto cristiano, ellos creen que Dios se siente halagado porque estos buenos hombres, fueron a adorarle. Es decir, ellos creen que le están haciendo un favor a Dios. Y muchos hermanos, lamentablemente, muchos, a veces entre comillas cristianos, creen que le hacen un favor a Dios o al pastor o a la iglesia, yendo a la iglesia. Qué pesar con aquellos que piensan así. Para ellos ya no hay esperanza. Y no hay esperanza no porque el sacrificio de Jesús no sea tan poderoso como para cubrir sus pecados, sino que ellos jamás vendrán a Cristo buscando el perdón. Este es el pecado imperdonable, o el que Juan llama el pecado de muerte. Es grave e imperdonable, simplemente porque ellos jamás vendrán al Señor en búsqueda de perdón. Ellos nunca se arrepentirían de ese pecado y sin arrepentimiento, sencillamente, no hay perdón. Un comentarista dice al respecto, el pecado de ellos, los fariseos y los que blasfeman contra el Espíritu Santo, es imperdonable porque no quieren caminar por el sendero que lleva al perdón. Hay esperanza para un ladrón, un adúltero y un asesino. El mensaje del Evangelio podrá hacerlo exclamar, oh Dios, sé propicio de mí pecador, como lo hizo el publicano, al lado del fariseo, ¿cierto? Que él se jactaba, se ufanaba de que no era como el publicano. Pero cuando un hombre se ha endurecido a tal punto que ha determinado no prestar atención a las indicaciones del Espíritu, ni siquiera escuchar sus ruegos y su voz de advertencia, se ha puesto a sí mismo en el camino que lleva a la perdición. ¿Puede un creyente cometer pecado imperdonable? Debemos ser cuidadosos al responder esta pregunta, ya que nuestras iglesias locales están compuestas por varias clases de miembros. Por un lado están los que realmente son creyentes, es decir, aquellos
en los cuales el Señor ha obrado un nuevo nacimiento, y esto es evidenciado por frutos de sincero arrepentimiento. Por otro lado, están aquellos miembros que piensan que son salvos porque hicieron una profesión de fe, o porque hablan como cristianos, o porque tienen la cultura evangélica, o porque cumplen con algunos deberes religiosos. Es decir, entre los miembros de las iglesias puede haber muchos que realmente son creyentes, pero puede haber otros que no han nacido de nuevo. Estos últimos se encuentran en una situación de grave peligro espiritual, porque el pecado imperdonable, en el contexto del pasaje que estamos analizando, fue cometido por religiosos, entre comillas, por aquellos que sí conocían las Sagradas Escrituras. Vivir como cristiano y estar en el seno de la iglesia local como si se fuera salvo, cuando en realidad no hay una obra de regeneración y no se presentan frutos de sincero arrepentimiento, es un riesgo religioso para el alma, pues el tal termina creyendo que es salvo cuando en realidad no lo es. Su corazón gradualmente puede irse cerrando a la voz del Espíritu, que le llama al arrepentimiento mediante la predicación del Evangelio, y piensa que esto no es para él, sino para los que están fuera de la membresía de la iglesia. Con el tiempo, terminará rechazando las obras que el Espíritu Santo hace para mostrarle su necesidad de Jesús y su falta de arrepentimiento, adjudicándole a Satanás las obras de Jesús. Las predicaciones que el Espíritu de Dios dé a través de pastores o predicadores revelando el pecado y la falta de arrepentimiento de este falso creyente serán desestimadas por el blasfemo y las menospreciará en prejuicio de su propia alma. Es por ello por lo que todos nosotros debemos examinar nuestro corazón. Debemos suplicar al soberano Redentor que nos ayude a revisar si nuestra profesión de fe es sincera o si solo nos estamos engañando como los religiosos del tiempo de Jesús. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16, se habla del pecado de muerte, que puede ser cometido por algunos aparentes creyentes. De la misma manera, en Hebreos 6, 4 al 8, advierte a aquellos que han estado en el seno de la iglesia local, disfrutado de las bendiciones generales de la predicación del Evangelio, pero su corazón no se han arrepentido genuinamente, confiando en el sacrificio de Jesús, sino que buscan otra forma de reconciliación con Dios. Confiando, pero tales, dice, para los tales no hay esperanza, porque están despreciando de manera consciente el único camino que les puede conducir a la salvación. También Juan, en su primera carta, habla de muchos aparentes creyentes que estuvieron durante algún tiempo en el seno de la iglesia local, pero luego se volvieron anticristianos o anticristos. Estos eran nubes sin aguas, sepulcros blanqueados, que aparentaban tener vida espiritual, y por algún tiempo engañaron a los hermanos de la iglesia local, pero luego se manifestó lo que realmente eran ellos. Engañaron sus almas, no eran verdaderos creyentes. Es por eso, por lo que Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero por otro lado, hermanos, debemos afirmar de manera enfática que un verdadero creyente, es decir, alguien que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, jamás, así dicho con mayúsculas, podrá cometer el pecado imperdonable. Precisamente porque el pecado imperdonable está relacionado con la incredulidad voluntaria. Pero si alguien ha creído sinceramente y ha buscado el perdón de sus pecados en Jesús, entonces éste no corre el peligro de cometer el pecado de muerte. Cuando un creyente está preocupado porque piensa que ha cometido el pecado imperdonable, esto es muestra genuina que no ha cometido ese nefasto pecado.
porque su corazón es sensible al pecado. El que comete el pecado imperdonable jamás se preocupará por su pecado espiritual. No tiene interés en sus asuntos espirituales. El que ha nacido de nuevo tiene la simiente de Dios en él, y ésta no le deja abandonar la fe, porque el Espíritu Santo de Dios lo va a preservar en él hasta el fin y más allá de esta vida. Hermanos, espero que esta lección pueda hacerles reflexionar su condición, la condición que tenemos frente a Dios, ¿cierto? Como si somos verdaderamente hijos de Dios, creyentes, y no nos estamos engañando. Que el Señor nos ayude. Si realmente hemos creído en Cristo y el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a permanecer en Él hasta el fin. Que Dios les bendiga, hermanos.